Buenos días, Agustín, Luciano, todo el equipo y buenos días a la audiencia. Bueno, pues siempre estamos hablando de cuestiones económicas y hablamos respecto de la discusión de la ley bases, reforma laboral, economía, la inflación, el IPC, la cotización del dólar y la construcción. Todo este escenario tan dinámico de la economía, ¿cómo está impactando, Diego? Bueno, la construcción tiene algunas características fundamentales. Miren, una primera es que siempre en tiempo de crisis el ladrillo es un refugio económico, y sobre todo en los lugares donde de alguna manera existe otros mercados, digamos, económicos fuertes que ocupan y abonan esos metros cuadrados. La industria de la construcción siempre es un motor muy fuerte económico en las ciudades. Lo que tiene que ocupa tanta gente y no hay nadie que maneje ningún alto porcentaje, a veces se pierde en el total. Pero si ustedes piensan, miren, Neuquén estos últimos años, la ciudad de Neuquén, nada más ha hecho entre 290.000 metros cuadrados al año. Esto, si ustedes ponen un costo de entre 800 a $1.000 el metro cuadrado, la industria de la construcción privada, no es la obra pública, la construcción privada en la ciudad de Neuquén mueve aproximadamente unos 20 millones de dólares mensuales, que la mitad son materiales y la otra mitad son manos de obra. Es una economía muy fuerte en la ciudad. Uh-huh. Diego, ¿eso es lo que sigue costando el metro cuadrado de construcción entre 800 y $1.000, aún con este contexto de variaciones en el esquema de cotización de la moneda norteamericana y de variaciones en el IPC también en el mercado interno? Sí, mira, aproximadamente, o sea, aproximadamente lo que pasó fue que en dólares, si con esta costumbre que tenemos de cuantificarlo en dólares, en algunos momentos y en algunos meses de estos últimos tiempos hasta bajó la construcción. O sea, si vos tenías dólares comprados era un escenario fantástico. Y lo que pasa siempre en estos mercados o en estos momentos es que ocurre una dispersión total, una amplitud total de precios y de valores, porque la gente tiene que seguir vendiendo, las manos de obra quieren continuar con trabajo, y sí, yo te diría que hay, mirá, desde $700 el metro cuadrado a $1.000, hoy en día son los costos, digamos, que se van variando. Este costo es para construir un edificio acá en el centro de Neuquén, ¿y es el mismo costo que tiene, por ejemplo, una familia que está construyendo en la meseta por administración? No, por eso te estoy diciendo un costo entre 700 a $1.000. Sí, obviamente hay un montón de factores que inciden en eso. Uno, por ejemplo, es que en mucha construcción ha vuelto a aparecer mucha de la economía informal. Y esto obviamente baja costos. Por ejemplo, ya reducís toda la parte impositiva o las cargas. Y esto había desaparecido un poco y obviamente con las crisis vuelve a aumentar. Uh-huh. En un edificio, en el centro, vos también tenés otros costos indirectos que bueno, que de alguna manera sí se licúan en el total de metros cuadrados. Y obviamente es más caro, a pesar de que comprás, digamos, de otra manera, pero no podés, tenés otro montón de reaseguros, etcétera, etcétera, que te encarecen una construcción en el centro de la ciudad. A propósito de esto, de las construcciones en altura, lo que es pH, los edificios, ¿cómo es el control de calidad, Diego? Porque nos hemos encontrado con algunas situaciones en donde hubo algún planteo, no sé, hubo un edificio, creo que es de Natania, muy cerquita de la Casa de Gobierno, que tenían problemas con el suministro de agua, por ejemplo, fue noticia en uno de los diarios ahora, esta semana o la semana pasada. Digo, ¿cómo se chequea, cómo se sigue, cómo se supervisa
el tema de la calidad, más allá de los planos que son visados seguramente por el Claro. colegio y por la municipalidad, pero después la construcción en sí misma, la edificación, la puesta digamos, en práctica de todo eso que está volcado al papel, bueno, antes era el papel, ahora es un pendrive. Sí, sí, sí. Lo que está en el diseño, ¿cómo se supervisa después eso para que no haya alguna sorpresa posterior? Bueno, mira, el que tiene el derecho de policía de supervisar y controlar todo en la ciudad es el municipio. Pero el municipio no es responsable de un montón de cosas, por eso es una profesión de riesgo, tanto la arquitectura como la ingeniería, y lo que tiene que haber es un profesional habilitado por su colegio profesional, con matrícula al día, etcétera, que es responsable y civil penal de lo que calcula y ejecuta. Obviamente el municipio siempre controla que no se vean afectados elementos o cosas que dependen del bien común, por ejemplo, la estabilidad, pero de alguna manera el responsable civil y penal son los profesionales firmantes. Luego es diferente también lo que vos decís, por ejemplo, que un edificio tenga problemas con algún servicio, con agua, con esto. Eso puede ser o por algo interno, que me supongo que lo pueden solucionar, etcétera, etcétera, y si no con el servicio general de una ciudad, que deben estar siempre los servicios de infraestructura en permanente desarrollo, en permanente crecimiento, en permanente mantenimiento. No es que una ciudad hace su servicio y después no hace más nada durante un tiempo. Al contrario, tenés que estar permanentemente desarrollando y haciendo crecer y manteniendo la infraestructura de servicio en la ciudad. Diego, escuchándote mencionar detalladamente las respuestas que le brindabas a Agustín, te quería consultar también por la cuestión de la mano de obra. Digo, bien sabido es que las empresas muchas veces arrancan un proyecto con una determinada mano de obra, luego se van dando cambios, ¿no? Esto si vos lo podés confirmar o nos podés explicar un poquito mejor, luego se contrata otro tipo de mano de obra y muchas veces aquel que comenzó la obra en sí no es el mismo que la terminó, ¿no? Bueno, sí, miren, los últimos años, yo creo que no solo en la construcción, sino en cualquier economía o en cualquier emprendimiento, todos estos últimos años, vos tenías que hacer un presupuesto, un edificio, por ejemplo, puede tardar 3 años, 4 años, todo el proceso, y pensar en 3 a 4 años, estos últimos años en la economía del país significaba que tenías que rehacer el presupuesto como mínimo unas 4 o 5 veces. Y todo esto generaba inconvenientes y sí, fue generando a lo mejor un tipo de cambio de presupuestario en un edificio o en una gran obra para poder llegar a su fin. Luego, mira, lo de la mano de obra también, la mano de obra muchas veces ante el miedo y la incertidumbre, etcétera, termina bajando sus costos. Y a veces no era lo mejor eso, pero bueno, no puede escaparse la construcción de la realidad del país, como tiene puntos a favor, como te decía hoy, que siempre es un refugio económico, también tiene graves inconvenientes a veces por la falta de preparación o de contención que tenemos en la mano de obra en sí y en muchas tareas. Tenés que pensar que la mano de obra de la construcción da trabajo a muchísima gente. Está. Diego, muchísimas gracias por la gentileza, por estos minutos, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias a ustedes por ver siempre estos temas y a disposición. Les mando un gran abrazo.